Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, en su advocación de nuestra Madre Santísima de la Luz, obtener la felicidad de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. Escuchemos con atención. Es el segundo discurso de Pablo que dirige a los presbíteros en aquellas comunidades en las que él había fundado. Escuchen, sigue hablando Pablo y se despide de ellos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que nos constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos.
Hemos escuchado el segundo discurso de Pablo, está hablándoles a los sacerdotes, a la comunidad cristiana de Éfeso. Y Pablo se está despidiendo porque va rumbo a Jerusalén. Se va a embarcar y va a Jerusalén y sabe claramente que su recorrido es rumbo después de ahí a Roma, donde morirá. Lo que hemos escuchado, la indicación que Pablo les da es esta. Me parece que es importante que podamos reflexionar. Dice que en el momento de su partida, después de su partida, dice que van a introducirse en la comunidad lobos rapaces con piel de oveja. Van a dispersar, a confundir y a destruir el rebaño. Es decir, esa comunidad que Pablo ha formado, esas pequeñas comunidades más bien, dice que van a venir personas que van a contradecir lo que él enseñó. Y así va a suceder. Por eso, cuando habla Pablo en ese momento, después escucharemos en sus cartas cómo se dirige a los Gálatas, se dirige a de las más comunidades, Corinto y demás, y les habla de esas personas que están confundiéndolos, que les hablan de las cosas contrarias al Evangelio, que no les hablan con la verdad. Falsos pastores, efectivamente. Entonces, si hemos escuchado esto, hasta el día de hoy sigue habiendo falsos pastores que están dividiendo el rebaño. Por eso debemos de entender que cuando alguien decide apartarse de la iglesia, es la primera pregunta que se debe de hacer. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿División? ¿Eso es lo que Dios quiere? Que vengan aquellos y hablen y digan esto y aquello y que hablan muy bonito. Porque Pablo llegará un momento en que les va a decir, pues yo no les hablé con elocuencia ni mucho menos, yo les hablé con un lenguaje que me pudieran entender. Yo no les hablé como aquellos que afirman que mi lenguaje es muy pobre y demás. Aquí no se trata de lenguaje y demás, aquí se trata de hablar con la verdad y de saber transmitir el mensaje de salvación. Es lo que llega a decirles Pablo. ¿Eso les interesa? Estar hablando de que el lenguaje es muy pobre y la manera como uno les habla y demás. ¿Qué no es lo más importante el mensaje de salvación? Que puedan comprender lo que Dios quiere. Entonces, yo no vengo a hablarles con palabras alegóricas, ni palabras muy elegantes, ni mucho menos. No, yo vengo a hablarles de la verdad. Por eso esa gente que se introdujo en las comunidades fue para confundirlos y dividirlos. Por eso Pablo escribe las cartas, porque ya no puede regresar y tiene que decirles, me doy cuenta que en la comunidad existe eso y eso otro. No se crean. Me doy cuenta que dicen personas que nosotros mandamos esta carta. Yo firmo con ese puño y letra. Así es mi firma. No se dejen engañar. Fíjense todo lo que había en aquel tiempo en la que Pablo tuvo que batallar con ese tipo de personas. Todo lo que tuvo que encontrarse, los problemas, los que hoy nos encontramos. Por eso cuando llega a tocar las puertas y los protestantes y demás, la pregunta es esa, ¿eso Dios quiere que nos dividamos? A eso Dios quiere. Si Cristo vino a formar un solo rebaño, otros vienen a dividir el rebaño. Ese es el error. Están mal. Están mal porque no están haciendo las cosas como Dios quiere. Y las van a hacer como ellos quieren, como ellos imaginan, como ellos piensan. Y están mal. Y la gente ignorante y la gente que no conoce a Dios les hace fácilmente caso. Y entonces es cuando se van. Pero es gente ignorante. Y en su ignorancia se aferran a sus propias ideas, a lo que ellos dicen y olvidan la palabra de Dios y la dejan por un lado porque no piensan, porque no estudian a profundidad, porque todo es a vapor, a la superficialidad, a su conveniencia, y es una confusión lo único que hacen. Pues quiero que entendamos esto. Fíjense bien cómo a Pablo le está diciendo que tengan mucho cuidado, ¿sí? Que tengan mucho cuidado en ese tipo de personas. Y fíjense cómo les advierte. Le está diciendo que él trabajó y no por ningún interés, sino el interés que tenía él solamente es el amor a Cristo, la salvación. Y van a venir personas que van a buscar eso, intereses económicos, y así llegaron. Yo cuando trabajé por un interés del oro o de la plata, dice, yo nunca trabajé por ese interés. Nunca fue mi intención, siempre fue trabajar y entregarme por Cristo. Pero van a venir ese tipo de personas, falsos pastores, que sus intereses son otros, muy particulares. Y así nos vamos a encontrar. Y después esto lo vamos a ir encontrando en nuestro caminar y vamos a ver las cartas de Pablo y se van a dar cuenta cómo Pablo empieza a decirles, a escribirles de ese tipo de personas. Lobos rapaces con piel de oveja que se meten en la comunidad, muy mansitos,
pero después es una manera de poder atacar, de destruir, de aprovecharse de la gente, de la fe de las personas, confundirlas y acabar con ellos. Esto que hemos escuchado se vivía antes. Lo que hoy estamos viviendo es antes también. Es la misma historia. Lo que hemos escuchado que Pablo platica se cumplió y hoy se sigue cumpliendo con esa gente que va puerta por puerta, aborazados, ¿verdad? Hablando con una labia, afirmando que tienen la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. Pablo entonces les hace la indicación que abran bien los ojos, que se fijen bien en ese tipo de personas, porque van a salir de las mismas comunidades. Personas que se van a infiltrar y después de ahí van a salir, pero dividiendo y confundiendo a las personas. Dice Pablo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo, después de darles últimas indicaciones, se puso de rodillas y oró por ellos. Dice que todos se despidieron y lo abrazaban y lloraban porque Pablo se iba a ir. Pero Pablo tenía que continuar. ¿A dónde iba Pablo? Iba a Roma. ¿A qué va a Roma? Para ver si con su doble ciudadanía de judío y de romano adquirió la ciudadanía de romano porque se hizo soldado. Y siendo soldado le daban automáticamente la ciudadanía romana, porque el imperio romano era el que dominaba en Palestina. Por lo tanto, él va a ver si le puede perdonar la vida el mismo gobernador. Si ustedes se fijaron ayer, él mismo habla de cómo va preso, atado entre cadenas y demás, lo llevan vigilado y va rumbo allá, pero su caminar es precisamente el ir enseñando. Pablo pues se siente de esa manera, sabe claramente que lo van a matar. Bueno, pues entonces da las indicaciones, se despiden de él, saben ellos mismos que no lo van a volver a ver ya. Pablo ya se va y no va a regresar, no va a regresar con ellos. Ellos tienen que trabajar solos, seguir adelante con lo que él les ha enseñado en el plan dispuesto de Dios, el plan de salvación. Y es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Cristo Jesús sigue hablando, haciendo la oración a Dios Padre. Es la oración sacerdotal. Y dice: Padre, cuida en tu nombre a los que tú me diste, para que sean uno como tú y yo seamos uno. Entiendan bien, en esas palabras que Cristo ha dicho, es para que encontremos la relación en lo que acaba de decir Pablo, de esos lobos rapaces cubiertos con piel de oveja que van a venir a destruir el rebaño, a dividirlo. Cristo está haciendo oración a Dios Padre, que sean uno como nosotros. Padre, cuida de ellos. Si Cristo está pidiendo a Dios Padre y haciendo oración por la unidad, entonces quienes vienen a dividir, a confundir, a sacar de su fe otras personas, están totalmente equivocados, totalmente equivocados. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, es decir, aquel que le hace caso, pero por su ignorancia, por no conocer a Dios, es donde vienen cayendo en los errores, en sus trampas, ¿verdad?, en su engaño, y siguen ahí porque no quieren conocer la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Cristo sigue hablando, haciendo oración a Dios, pidiendo por sus discípulos. Dice: cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Cristo pues habla de Judas, que fue el que se perdió, pero se perdió porque quiso, porque tuvo la oportunidad de pedir perdón y de arrepentirse y no lo hizo, porque se bloqueó y el enemigo lo bloqueó para no pedir perdón y solo tomar la decisión de suicidarse. Fíjense bien cómo son las cosas, el enemigo. Y Cristo entonces está pidiendo a Dios Padre para que los que le ha dado se mantengan en la unidad y cuide de ellos y vele por ellos. Como Él dice: mientras estaba con ellos, yo cuidaba de ellos. Pero ahora que voy a ti, te pido que cuides por ellos. Dice: ahora que voy a ti, y mientras hoy estoy aún con ellos en el mundo, digo esto, de esas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y ellos han creído. Padre, te pido por ellos que se queden en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides
y los protejas del mundo. Padre, el mundo los odia porque no son del mundo. Por eso cuando Cristo dice, les he entregado tu palabra, la que tú me diste, y ellos han creído en ella. Por eso te pido que cuides por ellos. Se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Que los cuides y los protejas del mundo porque el mundo los odia. Sí, porque hablan con la verdad. Y al decir los del mundo, son aquellos que no aceptan la verdad. Son aquellos apegados a sus ideas, a sus caprichos y que no aceptan la voluntad de Cristo Jesús. Es decir, la voluntad de Dios. Vivir como ellos quieren. Cuando se les denuncia, cuando se les habla con la verdad, les molesta que les corrijan y les hablen con la verdad. Esos son los del mundo, los apegados a esas cosas del mundo, los que odian a los que hablan con la verdad. Cristo sigue hablando y les dice, ellos tampoco son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ser, el decir, no son del mundo, pero son en el mundo, significa ellos han aceptado tu palabra, tu verdad. Han aceptado lo que tú les has dicho. De manera que no son del mundo porque no están apegados a las cosas del mundo. No se aferran a ser eternos en este mundo. Por eso los odian los que están apegados a este mundo y los que no quieren conocer la verdad. Termina diciendo Cristo, santifícalos en la verdad. Santificarlos en la verdad es Cristo Jesús. Santificarlos es poder, por medio de Cristo, que Dios los santifique por su entrega, por su servicio, el amor a Cristo Jesús. Ese es santificarlos. Si hablábamos ayer de lo que era la santificación, ¿cómo glorificar a Dios? A Dios se le glorifica con la vida. Por eso ellos serán santificarlos, es en ese servicio que encuentren la santidad, en esa entrega y servicio a los demás que encuentren la santidad. Es lo que Cristo está pidiéndoles, que tomen en cuenta su entrega, su servicio de entrega y generosidad hacia los demás por medio de la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, si los apóstoles se dedican a anunciar a Cristo, su entrega, su generosidad, pide Cristo a Dios que por ese medio los santifique, los haga santos, los glorifique, los lleve ante su presencia después de su caminar en este mundo. Fíjense las palabras de Cristo Jesús. Tu palabra es la verdad. Así como tú me envías al mundo, así también yo los envío al mundo. Y termina. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo dice que se santifica por ellos. Son ellos los que dan a conocer a Cristo, el que es santo, el que es Dios. Con su vida, con su entrega, con su generosidad, dan a conocer la verdad, y la verdad es Cristo. Bueno, hoy tendremos que quedarnos con lo siguiente. Lo primero es entender que habrá quienes quieran confundirnos con sus doctrinas, con sus ideas, interpretando las Sagradas Escrituras a su manera y demás. Lo primero que tenemos que entender es esto. Después de escuchar al mismo Cristo Jesús, Él vino a formar un solo rebaño. Quien quiera separarnos, dividirnos y demás, está en un error. Y con eso tenemos que decir, y tenemos que entender, si esa persona me viene a decir que esa es la verdad, que están equivocados, Dios no está de acuerdo en eso. Que venga alguien a dividirnos y a confundirnos, totalmente equivocados. Y con eso solamente lo tenemos que entender y decir, andan mal. Esta gente anda mal. ¿Cómo vienen a dividir lo que Cristo vino a unir? Si Cristo vino a trabajar y entregar su vida para poder formar un solo rebaño, ¿cómo estos vienen a formar, a querer sacar gente y a confundir a la gente para formar pequeños rebaños? Pues no es a lo que vino Cristo Jesús. Por eso, el testimonio de vida, la entrega en la verdad, es lo que Cristo Jesús pide a Dios Padre por sus discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos en la verdad es unirnos a Cristo, que es la verdad. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios,
de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, es como el hombre debe de sacrificarse para vivir, y allí encontrará su santificación. Lo vuelvo a repetir, esa entrega, el sacrificio, el permanecer fieles a Dios, de acuerdo a su voluntad, a su palabra, no a caprichos humanos. Vivir en la verdad es conocer a Cristo por medio de su palabra. Si conocemos a Cristo por medio de su palabra y conocemos su voluntad, es como Él quiere que vivamos. Si el hombre se sacrifica por vivir de acuerdo a la verdad, es el modo de santificarse. Por el sacrificio y la entrega que hace, ser fiel a Cristo Jesús. Así es como el hombre se santifica, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo la voluntad de Dios, viviendo como Dios quiere, de acuerdo a su palabra. Ese es el camino para la santificación. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a su palabra, es lo que tenemos que vivir. Cumpliendo su voluntad, aunque otros digan lo contrario, siempre fieles a Dios. Siempre. Fieles a su palabra. Que otros los interpretan de otra manera, ese es su problema de ellos. Nosotros permanezcamos siempre fieles a la voluntad de Dios. La fe en Cristo y no en una persona. No en algunas personas que vienen a confundir. Recuerden bien lo que dijo Cristo, lo que dijo Pablo. Cuídense de esas ovejas, lobos rapaces con piel de oveja, que vienen a destruir, a dividir. Fíjense lo que dijo Cristo. Padre, te pido por ellos. Se quedan en el mundo. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los cuides y los protejas del mundo, porque el mundo los odia. Quienes odian, hemos dicho entonces, son los que no viven de acuerdo a la verdad y hacen lo que quieren en su vida y a su conveniencia interpretan la voluntad de Dios. Que eso Dios no está de acuerdo. Que nosotros pues permanezcamos firmes y fieles a la verdad en Cristo Jesús. De pie.